Un saludo para toda la Iglesia del Señor Jesucristo en todo lugar donde podemos llegar con esta señal y con nuestro servicio de Facebook Live. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes allí en la virtualidad y con aquellos que voluntariamente han venido a la presencialidad en este día que tenemos domingo 25 de enero del año 2026, compartiendo con ustedes y llevándoles a ustedes este tiempo de enseñanza, de edificación, este tiempo de exhortación o de amonestación, pero también de consolación en el Señor. Nuestro saludo en general, de parte nuestro como servidores del Señor Jesucristo, y agradecer como siempre la simpatía y el hecho de que nos honran con que ustedes pues comparten con nosotros en este tiempo de enseñanza y de edificación en el Señor Jesucristo. Saludamos igualmente a los estudiantes, como lo hicimos ahora 8 días, invitándoles a tener la primera clase de este año 2026, a los estudiantes que han pasado de segundo a tercer semestre y de cuarto a quinto semestre. Habíamos acordado dar inicio el día de ayer, 24 de este mes, 24 de enero, pero por situaciones administrativas y por temas técnicos, pues no fue posible dar inicio. Así que estamos pendientes para poder reanudar nuestros estudios. Ya será este próximo sábado, que es 31 de enero, en la hora de las 8 de la mañana, en el mismo lugar, en la Uniandina, en la Universidad del Área Andina. Esperamos ver a los estudiantes entonces de tercer y quinto semestre reunirse con nosotros allí en este espacio para seguir adelante con las capacitaciones que se han de realizar, que han de continuar ellos con la universidad, con Rema University. Y también comentarles que para la fecha del 20 de febrero tendremos el Megasem en la ciudad de Medellín, donde tendremos la participación del apóstol Basilio Patiño, y allí pues estarán otros expositores, estará el profeta Cristian Lindo, la maestra Marta Garzón. Cristian Lindo es el director de admisiones de Rema University y Marta Garzón es la decana de la universidad también. El doctor Basilio Patiño y el apóstol igualmente es el rector de la universidad como tal. Allí tendremos la oportunidad también de graduar a los estudiantes de cuarto semestre. Ellos se van a graduar como técnicos en teología del Nuevo Pacto y también se van a graduar como técnicos o bachilleres en teología del Nuevo Pacto. Así que será muy grato poderles ver a todos ustedes, a los que quieran asistir allí a la ciudad de Medellín, los que están en La Estrella, en los distintos municipios cercanos a la capital de Antioquia, que están ahí en Envigado, que están en Itagüí, que están en Copacabana, que se encuentran en Río Negro, que están hacia la salida a la costa atlántica. Bueno, será muy grato poderles saludar allí, poderlos ver con todos ustedes en la ciudad de Medellín, en este Megasem. Y la comisión que estará viajando también desde acá, desde el eje cafetero, que tendremos personas, hermanos en la fe, que estarán trasladándose con nosotros desde la ciudad de Pereira y algunas poblaciones aledañas, y también en la ciudad de Armenia y sus poblaciones aledañas igualmente. Entonces será un tiempo bien especial. Creemos que va a haber participación de hermanos en la fe que vendrán desde Popayán, vendrán de Cali, de la región del Valle del Cauca, al igual que de la capital del país, Bogotá, de Ibagué, del departamento del Tolima, de Pitalito, de Neiva, del departamento del Huila. Bueno, que tendremos allí un espacio de encuentro bien interesante con todos ustedes para que sigamos compartiendo y sigamos afirmándonos en el Señor, en este maravilloso pacto eterno, en este maravilloso reino de justicia y de verdad al que Dios nos ha
invitado a permanecer y crecer cada día en este conocimiento. Y saludamos a todos los amados que están ingresando del ministerio La Dulce Presencia de Dios, donde ya ellos tienen allí su link para poder que ingresen y pues puedan estar atentos a la enseñanza que traemos con ustedes el día de hoy. Y posteriormente les estaremos avisando dónde nos encontraremos para que igual ustedes puedan estar allí participando con nosotros en este tiempo de edificación y de enseñanza. Ahí está el link para que ustedes lo puedan tomar y lo puedan compartir con otros en algún otro chat donde estén esperando que se les haga llegar pues este link. Vamos a seguir en este tiempo de edificación afirmándonos en lo que hemos visto durante todo este tiempo, donde como bien lo hacemos los días miércoles a las 7:30 de la noche, estamos aclarando conceptos de lo que es el pacto eterno, de lo que es el Evangelio de Cristo, al igual conceptos que tienen que ver con el reino de Dios, la verdad presente, una serie de asuntos que lamentablemente no han sido entendidos por algunos y por otros pues no ha sido tampoco aclarado. Ha habido una tergiversación en ese sentido y es nuestro deber como ministros, como hijos de Dios principalmente, primero como hijos de Dios y luego como servidores de Cristo, como colaboradores de su reino, pues transmitirle a la gente de manera correcta, responsable, de qué se trata este mensaje que Dios ha querido traernos a todos nosotros como su iglesia y como su cuerpo. Entonces, estábamos revisando ahora 8 días varios aspectos y entre ellos les estábamos comentando a ustedes que Dios se quiso preciar de ser quien edifique o edificase su cuerpo, edificase su iglesia aquí en la tierra. Como Él se quiso preciar y se quiso reservar para Él mismo este proceso de edificación, pues a nosotros nos corresponde de manera responsable poder conocer los lineamientos de esta edificación gloriosa del cuerpo o de la iglesia de Cristo. Eso nos va a llevar a aclarar muchísimos asuntos que en la mente pues habíamos mencionado que pareciera no estar claro y que en este sentido pues nos corresponde a nosotros de forma responsable discernir, entender y en la medida en que nosotros nos podamos ir dando cuenta que hay un ministro competente que está aclarando este maravilloso misterio, pues entonces estar atentos, unirnos, ligarnos, entendiendo, por supuesto, que hay una responsabilidad en esa persona, en ese ministro, para que nosotros lo hagamos de esa misma manera, de forma diligente, lo hagamos con una alta responsabilidad, en razón a que es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros, a estar presentes y a ejecutar o llevar a cabo. Entonces, Él mencionó esto, que lo estamos viendo ahora 8 días igualmente, y nosotros le tenemos que dar toda la trascendencia, le tenemos que dar toda la importancia, porque a nadie más Dios le encargó esto y nadie más lo dijo en la historia del hombre, nadie más lo ha dicho, solamente lo ha dicho el Señor, que Él edificará su eclesía, Él edificará su cuerpo, Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y entendiendo que Hades pues son amenazas extremas, situaciones extremas que pretenden sacar de la carrera a la que Dios ha llamado al hombre, pretende sacarlo de esa carrera, pero ya el Señor anunció que esas circunstancias no se darán siempre y cuando nosotros tengamos claridad en el hecho de que Él nos quiso convocar para ser parte de su cuerpo, para ser parte de su eclesía, para ser parte de su iglesia, y mientras nosotros estemos fundamentados en esa realidad, pues evidentemente no tenemos que tener ningún temor, y eso no significa, porque hay que seguirlo aclarando, que ustedes y yo no tengamos inconvenientes, adversidades, que no tengamos contrariedades, contratiempos,
que no tengamos situaciones de amenaza de salud, situaciones de deterioro en la economía, a que alguna cosa en este entorno material no vaya a ser afectada. No significa eso, no quiere decir que somos inmunes y que estamos, como decíamos en días pasados y hemos compartido en algunos devocionales que hemos enviado a la radio Sambar en Linden, Nueva York, Estados Unidos, hemos mencionado eso, y es que pareciera que como que Dios quisiera reservarnos o conservarnos en una urna especial y que nadie toque con nosotros y que ninguna circunstancia de este sistema nos pueda afectar. Lo que él quiso decir es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella mientras nosotros estemos entendidos en ese diseño y nosotros estemos colaborando en ese glorioso diseño. Puede venir lo que quiera venirse encima como una amenaza, y esa situación no va a tener efecto, no va a ser positivo o efectivo en la vida de nosotros, cualquiera que sea esa circunstancia que pueda presentarse, si nosotros estamos comprometidos y entendidos en la tarea o en la asignación que Dios nos ha llamado a hacer. Si lo que estamos es dispersos, distraídos, pues por favor, cualquier virus gripal va a acabar con nuestra vida. Pero hay situaciones de alto calibre que nosotros hemos conocido y que ustedes lo pueden encontrar ahí escrito en la Biblia, como por ejemplo, voy a citar allí un ejemplo en este sentido, y es que está el apóstol Juan, que estaba sirviendo al Señor, y resulta que el emperador de aquella época en que Juan estaba allí presente, estamos yendo atrás cerca de 2000 años, Juan, que es el que escribe las 3 cartas, pues aquellas que ustedes y yo encontramos poco antes de llegar a Revelaciones o Apocalipsis, que escribe primera, segunda, tercera epístola. Ese Juan es el mismo que escribe el libro de Juan, y que es conocido igual, este libro es conocido como un libro de cumplimiento profético o un libro histórico. Juan, llamado el Evangelio de Juan, digámoslo de esa manera, es el mismo que escribe la parte de Revelaciones, o que se le dio el nombre de Apocalipsis. Cuando Juan va a escribir y lo toma el emperador, mucho antes de que él escribiera estas últimas cartas, que en total son 7 cartas que él escribe ahí en Apocalipsis, poco antes o mucho antes que él pudiese escribir allí en la isla de Patmos, lo toma el emperador y lo manda a incinerar. Lo curioso es que como no se había cumplido todavía lo que Dios le había encargado al apóstol Juan, pues las llamas, el fuego, no lo pudo calcinar. Él no murió. Milagrosamente y misteriosamente él queda vivo. Queda con quemaduras de alto grado, eso lo conocemos históricamente, pero queda vivo. Es una cosa misteriosa. Y uno ve en tiempo presente cosas similares a esa, que tal persona cayó de tantos pisos de alto, 15 pisos, unas cosas impresionantes, que cuando esa personita era un niño, pues se cayó y resulta que el muchacho no murió, se golpeó pero no murió. En otros casos me he enterado que cayendo de un piso, un 5.º piso, otro niño, entonces hay un señor que alcanza a cogerlo en brazos, otras personas se tiraron al piso y entonces sirvieron como colchón de otra persona, un adulto, en fin, cualquier persona, y estas personas quedan vivas. Entonces son cosas raras, son cosas muy extrañas. Y hay gente, como le pasó a la señora madre de un amigo, un hermano nuestro en la fe, que se está duchando en su casa, en su baño, y se cayó en el baño y se murió. Así de simple. Y en otros casos estas cosas tan misteriosas. Pues bueno, eso lo único que da a entender es que allí hay un asunto misterioso, sí, pero que tiene que ver con el propósito de Dios, y la gente no fallece, pues porque todavía no se ha cumplido lo que Dios designó en esa persona acorde a su propósito. Esto pasa, insisto, con el apóstol Juan.
Entonces a él lo envían a la isla de Patmos. El emperador determina en esa época que a él lo exilien en la isla de Patmos, es decir, para que se muera, se termine de morir allá. No le llevan alimento, no lo están cuidando como cualquier otro ser humano, que se le respete la vida, porque misteriosamente no murió calcinado. Entonces lo envían allá. Estando en la isla de Patmos por el periodo de tiempo que él requirió estar allá, es cuando Dios le da esa inspiración de los escritos de las 7 cartas, mal llamada Apocalipsis, que realmente se llama Revelations en inglés, o Revelación. Entonces, él escribe esas 7 valiosas cartas. Y hay gente que tiene cierta reserva, tiene como cierto estigma con estas cartas por el lenguaje que se utiliza, que es un lenguaje en símbolo, que es un lenguaje en clave, y entonces la gente le da le pone cierta cosa que no debería ponerle, como un asunto místico, y que no, que esos escritos no se pueden leer porque la forma en que están escritos no se alcanza a entender, y resulta que es que Juan está escribiendo de esa forma porque él necesita que ese mensaje nos llegue a todos nosotros, llegue al cuerpo de Cristo, a aquellos que representaban el cuerpo de Cristo en aquella época, y que gracias a Dios a que eso ocurrió de esa manera, esos escritos antiquísimos se han conservado y ha llegado hasta nosotros, y Dios nos ha ido aclarando por qué fue escrito de esa manera. Pero una de las razones era esa, que esos escritos tenían que pasar por manos de los que servían al emperador en aquella época, y si lograban leerlo de manera inmediata, pues los iban a destruir. Entonces, como no pudieron descifrar toda esa riqueza literaria, pues no entendieron qué era lo que se escribía. De hecho, uno tampoco lo entiende. Hoy, gracias a personas facultadas y capacitadas por el Espíritu de Dios, pues ha venido a entenderse un poco más de qué se trata todo ese lenguaje simbólico, para que nosotros tengamos un mensaje que, aunque fue escrito hace más de 2000 años, esté tan actualizado y que lo podamos nosotros entender en esta época, y que sea una riqueza valiosa para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo cierto entonces es que Juan, en aquella época, pues él termina falleciendo, por supuesto al cabo del tiempo, pero después de que él ha podido hacer estos escritos para que nos llegue a todos nosotros. Entonces, Dios se ha apreciado de él ser el arquitecto constructor de su iglesia, de su eclesía. Él se ha apreciado de ser quien se dedique a esa tarea de manera espiritual. Por eso esta edificación, a diferencia de lo que se hace en otros ámbitos, y tendría que citarlo, a diferencia de cómo se ha querido, se ha pretendido contribuir a la edificación de la iglesia del Señor, que es edificando la iglesia de los fulanos, la iglesia de los hombres y de las mujeres en esta tierra. Fíjense ustedes la diferencia tan grande. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, en representación del Padre Celestial, y se producían unas cosas maravillosas, milagros, señales, todo este tipo de cosas, Él lo hacía bajo la discreción. Él lo hacía en el anonimato, Él lo hacía en el aislamiento. Otra cosa era que la gente se aglutinaba allí, se agrupaba, y claro, pero Él no los mandaba a llamar, Él no mandaba un anuncio a decir: discípulos, vayan por favor por todas partes y traigan a la gente, porque yo voy a hacer aquí un sinnúmero, y eso entre comillas lo digo, porque no fueron muchos los milagros que el Señor hizo. Entonces, los hizo con aquellas personas que el Padre había reservado para que estas señales y estos milagros se pudiesen dar, y fuese una evidencia de que el Mesías estaba aquí en la tierra y que estaba aquí presente. Pero no a todo mundo sanó, no a todo mundo lo restauró, no a todo mundo libertó, no a todo mundo hizo eso, porque no es un asunto de manera colectiva y masiva que Él lo estaba haciendo. Entonces Él lo hacía de una forma discreta, silenciosa,
y en el anonimato. Es más, a varios de estos que él sanaba, él decía, no se lo digas a nadie. Y en otros casos, de forma muy discreta, le decía, ve y cuéntale al sacerdote. Pero él no decía, vaya y párese allá en el púlpito, en el lugar donde usted se congrega, y entonces en el púlpito dígaselo a todo mundo, y si tiene un altoparlante, pues aproveche y haga más bulla. Fíjense ustedes que la manera como Cristo edifica su eclesía, edifica su cuerpo, edifica su iglesia, lo hace de una manera silenciosa, discreta, sin escándalo, sin bulla, y los milagros y los prodigios y las señales están ocurriendo. Los escandalosos somos nosotros, ¿cierto? Que vemos eso y queremos sacarlo a los cuatro vientos. Pero viene la contraparte de lo que les estoy comentando, y es que ha querido estar presente la religión ahí, en todos sus términos, ¿no? La religión musulmana, la religión cristiana, la religión católica, la religión de las asambleas, la religión de los bautistas, todas las distintas religiones que todos dicen que son cristianos, todos ellos. Bueno, el tema no es el cristianismo, el tema central nuestro es Cristo, el tema central nuestro es el Evangelio del Señor, el tema central nuestro es su reino y su justicia, el reino y la justicia de Dios, no lo otro. Entonces, pero en lo otro ustedes ven que a diferencia de como el Señor lo ha hecho y lo hace, porque el Señor está presente y sigue edificando su iglesia, a diferencia, entonces la religión lo hace en una rimbombancia y en un escándalo y en un protagonismo impresionante. Es tan escandaloso que no deja notar realmente a Cristo. El cristianismo es tan ruidoso y tan bulloso que oculta a Cristo, que esconde a Cristo, y la religión en general actúa de esa manera. Entonces ustedes ven, estos líderes religiosos en esa plataforma, en esa falacia de la plataforma cristiana, hacen todos los escándalos y toda la bulla. Miren, el Señor a través mío ha resucitado a dos, supongamos. Y entonces lo publican en las redes, lo publican por la televisión, lo publican por la radio, lo publican por las revistas, lo publican por la prensa. ¿Por qué? Porque el individuo necesita ser reconocido. Dios no. Dios no tiene problema si lo reconocemos o no, porque pues Él es Dios. Ya, Él no tiene que competir con nadie. De hecho, ya lo aclaramos el otro día. Dios no tiene competencia y Dios no tiene enemigos. Ustedes y yo, nuestra mente es que creemos que hay ciertos personajes, ciertos seres que yo no sé de dónde tendrían que salir, que le quiere hacer la vida cuadritos al Señor. Y nos imaginamos que el Señor está, yo no sé dónde tampoco, yo no sé dónde será que se encuentra el Señor, si no está reinando, gobernando desde su trono de gracia. Entonces, ¿dónde está como que asustado, mordiéndose los dientes? Ahí me va a atacar Belcebú, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, me va a atacar. ¿Por dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me defiendo? Dios mío, el Señor no tiene enemigos. Los enemigos los tenemos usted y yo, creados es aquí, en la fascinación de nuestro pensamiento y de nuestra mente, debido a que no hemos entendido la grandeza y la magnificencia del macro, mega, hiperpoder de Dios que reside en todos y cada uno de nosotros y que está presente en nosotros para que nosotros en Él seamos más que vencedores. Estemos arriba y no abajo, constituidos por Dios como cabeza y no cola. Y que todo lo podamos en Cristo porque Él es nuestra sabiduría y Él es nuestra fortaleza. Sobre todos esos temas es que necesitamos cada día ir hablando y aclarando estos conceptos para que la tarea que Dios nos ha entregado, nos ha encomendado a hacer, pues la hagamos con toda la concentración y con toda la dedicación que tenemos que hacerlo. Claro, porque mientras uno está pendiente, me están persiguiendo, me están acechando, ya me van a atacar. Y si yo me meto por allí y se me impregna no sé cuántas cosas, y si entonces no puedo entrar a tal lugar. O sea, Dios mío, ¿cómo ser hijo de Dios y ser libre por el poder de Dios
si estamos atemorizados en esta tierra con un poquito de oscuridad, con un poquito de soledad, con que el vecino de allí tiene ciertas costumbres de brujería y de hechicería, yo me tengo que ir de acá? Amado, si tú necesitas que en esta tierra no haya ninguna contaminación para tú estar tranquilo, sereno y seguro en vivir y cumplir con el propósito del Señor, pues entonces tienes que irte para otro planeta. Porque todo este planeta Tierra está contaminado. Todo este planeta Tierra presenta adversidad de carácter natural y de carácter humano. Te amenazan los rayos, te amenazan los terremotos, te amenazan los temblores, te amenazan los ciclones, los tsunamis, te amenazan los huracanes. Bueno, Dios mío, todos los fenómenos naturales, los deslizamientos de tierra, los derrumbes, en fin. Y aparte de eso, pues hay una maldad en el corazón, hay una concupiscencia en el corazón del hombre, que no necesariamente esas amenazas las vas a tener de los no nacidos de nuevo, sino también las vas a tener de los nacidos de nuevo. Que cuando estamos impregnados del hombre viejo y de la carnalidad, pues somos tan peligrosos como cualquier otro que no ha nacido de nuevo. Entonces, entender la verdad, aparte de conocerla, entenderla, vivenciarla o vivirla, nos va a permitir a nosotros caminar de manera reposada, de manera tranquila, de manera segura en esta tierra. Aunque los leones alrededor estén rugiendo y aunque los vientos estén soplando de manera fuerte y aunque la mar esté picada. Pero conocer la verdad de Cristo, del Evangelio de Cristo en la vida de nosotros, es lo que nos va a dar a nosotros y nos tendrá que dar cada día más una libertad gloriosa, una confianza y una seguridad para que tú y yo cumplamos la tarea. Y en esas amenazas, puertas del Hades, en esas amenazas que se puedan presentar, si tú y yo caminamos en la dirección correcta, preséntese lo que se presente. Si no hemos cumplido con el legado todavía, si todavía nos queda 10 minutos por cumplir algo, pues esos 10 minutos Dios preservará nuestra vida, nuestra integridad, nuestra salud, para que se cumpla lo que tenga que cumplirse. Entonces Juan no murió calcinado. Juan muere en la isla de Patmos, en otras condiciones distintas, pero allí fue donde él tuvo la inspiración sublime y mayor de las últimas 7 cartas que Dios le quiso entregar al apóstol Juan. Entonces, y así lo vemos en las vidas de muchos. Pablo sobrevivió a todos los atentados que le hicieron, a todas las amenazas y a todas las trampas que le tendieron, hasta la picadura de una serpiente venenosa, sobrevivió. Ahora, ¿cuándo no sobrevivió? Cuando ya se había cumplido lo que en la asignación que Dios le entregó, ya él lo había llevado a cabo, ya lo había realizado. Listo, ya tenía que morir, porque todo lo que es propio de esta tierra se degrada. Todo lo que nace muere. Y eso incluye todo, animales, plantas, seres humanos, absolutamente todo. Pero tiene trascendencia y hecho la razón de nuestra existencia en la asignación que Dios nos ha entregado para el cumplimiento de su propósito. En la pequeña porción que ustedes y yo de ese propósito gigantesco debemos de cumplir. En esa pequeñísima porcioncita que debemos de realizar durante los años de existencia nuestra. Entonces, vamos a continuar y retomamos ahí en el capítulo 16 del libro de Mateo, que se escribe acerca de esta realidad que estamos compartiendo con ustedes. Y en el versículo 13, entonces dice, retomamos otra vez, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, y comentábamos y lo volvemos a decir que es una región donde se había convertido la cuna de los Césares. Ya lo dije, no voy a caer más ahí, no voy a explicar otro poco porque en la enseñanza pasada ya lo hicimos.
ustedes van a la enseñanza anterior, por favor, para que puedan tomar de allí otros aspectos que no se van a escuchar en este punto. Entonces dice, ahí en ese lugar, que no es la sinagoga, sino que es un lugar de gobierno, es un lugar que tiene que ver con reino, terrenal sí, pero tiene que ver con ese aspecto. Pregunta el Señor a sus discípulos y les dice a ellos, ¿quiénes dicen los demás que es el Hijo del Hombre, que soy yo? Ellos contestaron, ya lo dijimos el otro día, Juan el Bautista. O sea, de manera extraña, en poco tiempo que hacía que Juan el Bautista había fallecido, le habían dado muerte, pues repentinamente se le había transferido el alma y toda la esencia de Juan al Señor Jesús. Eso lo que nos permite a nosotros darnos cuenta es las filosofías que estas personas tenían y las creencias de aquellos con los que los discípulos pudieron hablar. Entonces esta gente tenía unas creencias y unas filosofías que no son tan extrañas como las que tenemos hoy día. Siguen siendo las mismas y solo que esto ha venido en aumento, pero esto es un asunto que tiene que ver con una serie de cosas muy raras, muy extrañas. No solo tiene que ver con reencarnación, sino que tiene que ver con transferencia de no sé qué cosas que se le impartieron entonces al Señor, siendo que Juan acababa de morir. Otros decían que él era Elías. Es el reporte que están dando los discípulos del Señor. Entonces dicen, otras personas dijeron que tú eres Elías. O sea, Elías había existido miles de años atrás, hacía cerca de 1200 años atrás había existido Elías, y como que había permanecido su esencia, su espíritu y su alma durante todo ese tiempo, y también se le trasladó al Señor Jesús. Otros, que era Jeremías. Todo eso tiene que ver, insisto, con asuntos de transferencia, asuntos de reencarnación, todo ese tipo de creencias. Y otros decían que era alguno de los profetas. O sea, si no es A, es B, si no es C, B, es C, y si no es C, es Z. Pero usted como que viene por allá de aquellos de la antigüedad, de aquellos del pasado. El Señor Jesús deja de consultarles a ellos o de indagarles acerca de lo que otros dicen, y ahora se centra en ellos. Y a ellos, a los que se supone que son los íntimos, porque eran los discípulos que caminaban con él, que iban a alojarse a la casa con él, que comían, desayunaban, cenaban con él, madrugaban y anochecían con él, los íntimos. Él les dice a estos íntimos, les formula la misma pregunta y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Lo dije ahora 8 días y yo estoy seguro que esa situación se presenta porque es típico cuando uno está en una evaluación, en un aula o en un recinto abierto, cuando lanzan la pregunta, uno puede tener la respuesta, pero a uno le da como pena, se atemoriza, se inhibe todo y uno no responde. Porque uno dice, a lo mejor va a contestar mal, o no, ¿para qué? De pronto van a creer que es que yo soy el sabelotodo, o me van a creer ignorante. Entonces uno se llena de una serie de cosas y uno no responde. Por Dios bendito, si es el unigénito Hijo del Padre, hecho hombre, el que está haciendo esa pregunta, yo no me atrevería a contestar. Es que está el duro, está el fuerte, está, Dios mío, el Supremo está ahí presente, humanado, y hace esa pregunta. Si yo estoy ahí presente, yo me preocupo. ¿Quién va a contestar eso? ¿Quién va a decir algo? Entonces yo me imagino que esta es mi presunción, ¿cierto? Yo presumo que todos ellos se miran entre sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué contestamos? No, que conteste Juan, que es el que mantiene como más amigable con el Señor. No, todos se miran. Yo no sé, pasan segundos, pasan minutos. Y en un momento determinado, ahí en el versículo
que leemos, el 16, como que se irrumpe ese silencio y responde Simón Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie había dicho eso, jamás. Nadie. Así de esa manera, pues en esos 33 años, o en esos 30 años, digamos. Nadie había dicho eso. El más cercano había sido Juan el Bautista, que había dicho, he ahí aquel de quien yo no soy digno de desatar la ligadura de sus chanclas o de su calzado. Él es el que quita el pecado del mundo y bautiza en Espíritu Santo y fuego. Había dicho eso, pero después él dudó cuando estaba en la cárcel. Y había dicho eso y no había llegado hasta ese punto, hasta ese nivel, donde en este caso Simón Pedro, en una escala de iluminación mayor o de discernimiento mayor, dice esto porque esto es darle el reconocimiento pleno al Señor, absoluto, porque esto va en consonancia con lo que el Padre ya había dicho, y era, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Después de eso, esto va unido, va enlazado. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y se une a esta expresión de Simón. Algo así como, ¿por qué es el Hijo amado en quien el Padre tiene complacencia? Porque es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Por eso el Padre se complace. Entonces es una expresión sublime. Eso no es un tema de tomarse 3 tragos de aguardiente, pues, y no sé, meterse 3 cachos de marihuana y meterse un alcaloide o una cosa de esas, y que estos hombres, estas mujeres dicen que, mejor dicho, levitan y ven no sé qué cosas. No, esto no tiene nada que ver con eso. Esto es en un sano juicio que Simón Pedro tiene ahí, pero que algo interno y algo sobrenatural ha ocurrido para que Simón Pedro diga, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, es una afirmación, es un reconocimiento. Lo que está ocurriendo a través de este hombre de carne y hueso, a través de este ser humano como es Pedro, con todo y sus defectos y sus algunas cualidades, pero acaba de decir algo sublime, glorioso, y que traspasa todos los límites de la comprensión humana y de lo terrenal. Lo traspasa, lo traspola. Esto es un asunto que va mucho más allá. Es sublime. Ante esa respuesta, que nosotros no podemos pasar así como tan de corrido, porque es que el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hecho hombre, hecho ser humano, estaba ahí presente. Y todo lo que él estuviese realizando, estuvo, mientras estaba hombre, pues yo sé que en el presente Cristo está vivo, por supuesto, pero quiero decir ahí hombre, ser humano, todo lo que dijo y todo lo que hizo está muy por encima de nuestra condición mental, terrenal, mental, humana, está muy por encima. Entonces, a ese nivel es que Simón Pedro contesta, da respuesta a esta inquietud que el Señor tiene. Ante ese hecho, es que el Señor le dice a Pedro,
pero este mensaje, esto que él menciona, es para toda la iglesia del Señor, y dice, bienaventurado eres, o muy dichoso eres, o Pedro, te hago este reconocimiento también, Pedro. ¿Qué capacidades de discernimiento en esa expresión de bienaventurado? ¿Qué capacidad de discernimiento? ¿Cómo tú puedes contemplar esto, Pedro, hijo de Jonás? Y si esto tú lo has dicho, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en señorío, mi Padre que está en gobierno. Es quien te lo ha revelado. Esto no ha sido una suspicacia tuya, esto no ha sido una habilidad tuya talentosísima. ¿Qué leíste? ¿Con quién hablaste? No sé. Sino que es mi Padre quien te lo ha revelado. Tú me has visto como lo que yo soy, el Hijo del Dios viviente. Pero eso no es tuyo. Eso mi Padre te lo acaba de revelar. Hago énfasis en esto por lo que a continuación sigue, y es cuando el Señor le dice a Pedro, pero también le dice a todo el cuerpo, a toda la iglesia del Señor, por lo cual esto permanece para siempre. Por eso nos ha llegado, porque este mensaje, estas expresiones que el Señor tiene allí, forma parte del fundamento de la edificación de la iglesia del Señor. Entonces le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, yo también te digo que tú eres alguien y algo sólido, estable, y sobre esta roca, no es sobre Pedro, sino sobre lo que aconteció, por lo cual Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso que ocurrió es revelación del Padre, que el Señor Jesús le dice, tú no lo has dicho por ti mismo, esto tú lo has dicho porque mi Padre te lo ha revelado. Eso de que el Padre eterno lo haya revelado de tal manera que Simón Pedro haya contestado, haya dado esa apreciación tan sólida, tan real, tan firme, entonces se convierte, el Señor lo menciona ahí y dice que esa es una roca. Sobre esta roca, sobre este hecho revelacional, yo edificaré mi iglesia sobre ese hecho revelacional. Quiere decir, nadie que no pueda discernir a través de la iluminación o la inspiración del Padre o del Espíritu de Dios, que es igual, podrá ser edificado como cuerpo o podrá ser edificado como la iglesia de Cristo. Porque no es lectura bíblica, no es estudio de institución bíblico, no es estudio superior. Con todas las instituciones que hasta ahora yo sé que existen y que han existido, que de hecho yo he estudiado en varias de ellas, creo que en más de 6 instituciones he podido estudiar y ahí conservo todos mis certificados. Eso no me hace a mí una persona que tenga la facultad y la capacidad de ser edificado como cuerpo y como la iglesia de Cristo, porque todos esos estudios en determinado momento uno los tiene como un tema informativo, como un tema instructivo. Es exactamente lo mismo que si yo leo este libro que se llama Biblia y que se le conoce como el Biblión o el Biblios, que es el cúmulo de libros. Si yo me leo esta Biblia y la puedo leer todas las veces que quiera y la puedo leer en todas las distintas versiones, en el lenguaje popular, en cualquiera, en tantas que existen, en la 1996, en la Biblia al día, bueno, todas las versiones que han existido, puedo leerlas todas. Y si allí yo no puedo recibir esto de parte del Señor, ¿cuál? Que Cristo me sea revelado. Que se dé este hecho fundamental que se dio con el amado Simón Pedro. Si yo voy a las instituciones educativas y simplemente obtengo la certificación, el diploma, el cartón, y allí no vi a Cristo.
Si yo estoy en Rhema University y en todas mis asignaturas, como ocurre con nuestros estudiantes, que muchos de ellos obtienen la certificación y uno no vuelve a saber nada de ellos. Entonces, si tú simplemente vas por el certificado y llenaste todos los libros, las libretas, las agendas, de todas las asignaturas, de todos los estudios que tú tomaste, de todas las referencias que hiciste y participaste de todas las evaluaciones y todos los cuestionarios, pero allí no viste a Cristo revelado en tu vida, perdónenme, no hicimos absolutamente nada. No tenemos más que un montón de información en el disco duro de nuestra mente, pero si no vimos a Cristo, nuestra vida no trasciende a nada. Entonces, ¿no estudiamos, Pastor Johnson? No, yo no estoy diciendo eso. Puedes estudiar todo lo que quieras, pero que tu enfoque sea: Señor, déjame verte en este instituto. Señor, déjame verte revelado a la vida mía, inspirado, iluminado en la revelación que tú le has dado al hombre en la tierra. Déjame verte en esas asignaturas, déjame verte en esos estudios, déjame verte en esas reuniones que vamos a tener, déjame verte en ese seminario, en ese congreso, en ese simposio al cual yo voy a asistir, déjame verte en la reunión de cada domingo a la cual yo asisto presencialmente o tomo estas clases de manera virtual. Déjame verte, Señor, ayúdame a discernirte y a verte allí para yo ser un bienaventurado, como el Señor le dijo al mismo Simón Pedro: bienaventurado eres. O sea, ¿qué significa eso de bienaventurado? Dichoso, bendecido, dichoso, completo, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en señorío en los cielos, que está en gobierno, que está en señorío. Y yo también te digo, Pedro, tú eres, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca. Ver a Cristo revelado por la dirección del Padre o del Espíritu de Dios, verlo revelado en nuestra lectura bíblica, verlo revelado en nuestras conversaciones de edificación, verlo revelado en nuestras relaciones, en todo el sentido, en las relaciones de toda índole que nosotros tenemos, porque cuando sabemos que nosotros somos seres espirituales, debemos entender que nuestro relacionamiento con los demás se origina desde lo espiritual. Y que lo demás, claro, va a aparecer allí, por supuesto, porque tenemos mente, tenemos conciencia, emociones, sentimientos, pero nosotros tenemos que darle el orden correcto. Yo no sé si tú piensas que tú con los demás tienes relaciones en un grado menor a la realidad espiritual. Si nosotros nos vemos en un grado menor a lo espiritual, nos vamos a ver en nuestros defectos, nos vamos a ver en nuestros errores, nos vamos a ver entonces en lo incompleto que nosotros estamos y en nuestras imperfecciones. Pero si nosotros podemos discernir y entender que este relacionamiento es de carácter espiritual, entonces las imperfecciones y los errores son asuntos transitorios en esas relaciones que nosotros estamos teniendo y estamos afirmando cada día. Entonces no podemos tener un montón de cargas en nuestro corazón, porque es que tú no eres como yo quisiera, tú no haces como yo quisiera, tú no me prestas atención como yo quisiera, tú no me complaces como yo quisiera, tú no estás pendiente de mí como yo quisiera y como debiera ser. Bueno, en fin, todas ese tipo de exigencias que cuando estamos presentes en todas esas minucias y en todos esos detalles, terminamos finalmente frustrados. Y terminamos diciendo, es que no tengo compatibilidad con nadie. Oye, ¿tú por qué no te relacionas con alguien? No tienes amigos, no tienes amigas, no tienes gente como que se compenetre contigo. Miren lo especial. El Señor Jesús le pregunta a ellos acerca de los demás, pero luego le pregunta a ellos que son los íntimos. Porque él no generalizó entre lo que los demás decían, asumiendo él como que igual deben ustedes de pensar. No, ustedes que son íntimos, cercanos a mí. Es igual en el relacionamiento que nosotros tenemos entre nosotros mismos y con los demás. Los demás podrán decir y pensar muchas cosas de nosotros, pero
Tú que eres íntimo, íntima conmigo, las amistades son íntimas. Cuando uno tiene amistades cercanas, con gente que uno aprecia, a gente que uno le siembra, a personas que uno es capaz de dejar de hacer lo que está haciendo para ir a prestarle un servicio, una atención. Esas son amistades que van más allá de un asunto pasajero. Hay amistades tan cercanas que somos más que hermanos, o somos como hermanos. Porque curiosamente, al ser hermanos, el tener esa afinidad consanguínea necesariamente no compromete para tener esa proximidad y esa íntima relación familiar. No necesariamente. Yo puedo ser muy íntimo con personas desconocidas y puedo ser un poco distante con personas que son mis parientes, porque se requieren otros elementos allí. Pero si nosotros, insisto, le damos el valor a este relacionamiento originándose en la riqueza espiritual, vamos a tener menos complicaciones. Creo que vamos a necesitar menos psicólogos y menos psiquiatras. A diferencia cuando pasa al contrario. Entonces sí tenemos que tener mucho acompañamiento psicológico y psiquiátrico, porque es que no lo estamos viendo desde el contexto real, que es espiritual. Entonces, esta edificación tiene ese matiz y tiene esa connotación que es de carácter espiritual. Y enlazarnos o entrelazarnos entre nosotros mismos desde esa realidad. Entonces, reitero, cuando dice ahí, sobre esta roca, este hecho trascendental, este fundamento firme y sólido, yo edifico, dice el Señor, yo edifico mi iglesia. ¿Bajo qué fundamento es que Él la edifica? Que Cristo sea revelado en la vida de nosotros y en la vida de todos los hijos de Dios. Ahora, nosotros hemos entendido que la revelación ya fue dada. Lo que el Espíritu de Dios trae en nosotros, entonces es una inspiración o iluminación de aquello que fue revelado. Entonces, si ya esa revelación fue dada a través del apóstol Pablo, y Dios lo constituye como el perito arquitecto de la edificación de su eclesía, de su iglesia, pero quien se precia de ser el arquitecto constructor es Dios mismo, es Cristo mismo. Pero hay un perito, y el perito es el que traza la plomada para nosotros podernos dar cuenta, poder estar plenamente seguros que vamos en la edificación correcta y que lo estamos haciendo con los lineamientos que corresponden. Es lo que nosotros tenemos que tener claro y estar plenamente seguros ahí en ese punto. Entonces, Cristo debe ser revelado en la vida de nosotros. Cada vez que nosotros compartimos con alguien, ¿cuál debe ser el interés de nosotros? Que escuchen a Basilio Patiño, que escuchen a Marta Garzón, que escuchen a Cristian Lindo, o a nosotros, a la maestra pastora Luz Helena, a mi persona, a Johnson Marín, que nos escuchen. Nuestro interés y nuestra oración es, Señor, muéstrate a esa vida. Por todas las razones. Primero, porque vamos a la fija, vamos seguros. Segundo, porque avanzamos más. No es lo mismo explicar a quien no puede ver a Cristo en las enseñanzas que explicar. Que de cierto no hay que explicar mucho. Cuando el otro puede ver a Cristo en las enseñanzas que nosotros podemos compartir. Enseñanzas de esta o enseñanzas cuando simplemente nos sentamos en cualquier lugar y compartimos y hablamos. Estas personas por gracia de Dios y afortunadamente están presentes y se las encuentra uno. Los dos tipos de personas se los encuentra uno, claro. Y es aquel con el que uno se sienta y dice la persona, no entendí. O después lo dice a espaldas de uno, no le entendí a él, no le entendí a ella. No le entiendo a nadie, no le entiendo a ninguno. Entonces, si no hay ese aparecer de Cristo en la vida nuestra y en la vida de aquellos que compartimos, no es posible que la iglesia de Cristo, con este elemento, con estas personas, pueda automáticamente integrarse para la edificación. Se requiere ver a Cristo en todo este proceso. Se requiere discernir ese aparecer de Cristo en todo este proceso.
Entonces, en ese hecho es que el Señor está edificando su iglesia. Como decíamos al principio que lo está haciendo, de manera silenciosa, sin bulla, sin escándalo. Los milagros se dan, por supuesto, cosas sobrenaturales ocurren, pero quien sabe que es parte de esta edificación del cuerpo de Cristo no se presta para el escándalo, no se presta para el protagonismo, no se presta para la bulla, y no es que no esté ocurriendo, vuelvo y digo, sí ocurre, claro. Si nos reunimos entre todos los ministros y líderes y personas diligentes que van y comparten con la gente, seguro que todos nosotros vamos a revisar y nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu de Dios actúa en esas vidas de distintas maneras, en el tema de la salud, en el tema de la economía, en el tema de las relaciones entre ellos, en todos los aspectos, en asuntos materiales, claro, lo mismo que ha ocurrido toda la vida, no puede ser la excepción, que con el conocimiento del pacto eterno o del reino, estas cosas no ocurran. Sí, estas cosas están ocurriendo, solo que nosotros no las hacemos públicas porque no tenemos ese complejo de protagonismo. Pero por supuesto que entre nosotros lo comentamos. Yo me reúno con varios ministros en algunos momentos, entre nosotros, y ellos me comentan cómo hay cosas sobrenaturales que han ocurrido en esta familia, en aquellas personas, en esta empresa, en aquel lugar, gente siendo sanada, bueno, en fin, esas cosas ocurren. Claro, y nosotros tenemos igual lo mucho que contar acerca de eso. Pero bajo ninguna circunstancia vamos a opacar al Señor y vamos a opacar lo que el Señor estableció que se haga porque nosotros le estemos dando mérito y publicidad a aquellos asuntos que, volvemos a decir, un día dejarán de ser. Entonces, si nuestra confianza la ponemos es en aquello que está ocurriendo, que hay milagros, que hay cosas prodigiosas, y en un momento determinado ya no ocurre, pues uno termina frustrado porque uno ha puesto su agrado y sus esperanzas es en aquello que uno tiene para contarle a los demás y que a uno lo vean como que este sí es un ministro de Dios. A este hombre la gente sí le tiembla, les da la tembladera cuando él está ahí presente. A este hombre la gente sí se le cae al piso. A este hombre la gente sí le sigue la corriente. A este hombre la gente sí se le sana. No se le muere, todo el mundo se le sana. A este hombre la gente sí le prospera. Toda la gente que este hombre tiene al lado, todos tienen billete, tienen carros, tienen casa, hacen viajes, van de vacaciones 5 veces al año. No, este sí, porque lamentablemente es lo que se destaca en esos asuntos. Pero vaya que eso no ocurra en algún momento, a ver si estas personas, estos líderes, se sienten tan seguros frente a los demás y levantan la frente y la cabeza con ese orgullo y esa altivez, como lo hacen generalmente. No, ellos se sienten opacados y achantados porque primero lo consideran que Dios ya no los está apoyando y que no los está respaldando. Y segundo, no tienen la admiración y la venia del otro, del ser humano. Entonces eso los mortifica muchísimo y los lleva a ellos a la frustración y a una situación caótica. Para por lo menos terminar aquí esta cita y vamos cerrando este ciclo de enseñanza de la mañana de hoy, domingo 25 de enero. Entonces el Señor ahí termina diciéndole a Jonás, a Simón, perdón, es que a Jonás, al hijo de Jonás, Simón Pedro, hijo de Jonás, cuando le dice que eso no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el señorío, que está en el gobierno absoluto, y le dice, tú eres Pedro, y sobre este fundamento, sigo afirmando y sigo aclarando, sobre este fundamento, no sobre Pedro, como dice alguna religión, que entonces sobre Pedro es que esa religión y esa, entre comillas, iglesia ha sido edificada y que Dios ha dado esa instrucción, lo cual es completamente falso. Entonces, a Pedro le dice, sobre esta roca, no sobre la roca que es Pedro, sino sobre esta roca que también se refiere el Señor Jesús en el término que aquí se le da roca, pero en el original lo que quiere decir es algo firme, sólido, que es un fundamento absoluto, cual el hecho de que Pedro tuvo esta revelación por parte
del Padre Celestial, y que lo mismo debe de ocurrir en todos nosotros que somos parte de la edificación de la iglesia de Cristo. ¿Cómo esa edificación sólida se va dando? Que Cristo sea revelado en la vida nuestra y en la vida de todos. En ese hecho es que el Señor actúa para la edificación de su iglesia, de la iglesia del Señor, que es un cuerpo élite, que Él mismo lo está capacitando y que Él mismo lo comisiona a través de unas asignaciones que Él entrega para que seamos colaboradores aquí en la tierra durante todos los años de nuestra existencia, ahora nosotros, mañana otros que vendrán, y una generación que nosotros tenemos que saber pasarle la posta a esa siguiente generación, que no necesariamente tienen que ser nuestros hijos, sino personas que no conocíamos, personas que no nos conocían, se harán parte de este conglomerado gigantesco, que no empezó ahora, esto empezó hace más de 2000 años. Y que va en silencio, pero va seguro. Y que va en el anonimato, pero va firme. Y que va operando en lo invisible, pero va estable. Y que hoy día, claro, se nota muchísimo más y se va a seguir notando muchísimo más. Así que por todo eso nosotros nos gozamos, nos alegramos inmensamente. Y bueno, y dice aquí en esta parte, dice, en ese hecho es que el Señor edifica su eclesía, su iglesia, lo está haciendo, no está en pasado, esto está en presente eterno, y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los temas de amenaza que pretendan impedir que esa edificación se vaya dando, simplemente es imposible que pueda tener efecto, porque el Señor es el que la está edificando cada día. Y al estarla Él edificando, pues esa edificación va firme, segura, confiable y victoriosa. A ustedes gracias por la atención, los que están en la virtualidad, les extendemos nuestro abrazo desde acá, desde nuestra casa, donde hemos originado el día de hoy, en Casa Mar y Cielo, en la vereda Pérez Alto y en el corregimiento de Arabia, en el municipio de Pereira, en Colombia, y al igual en Sudamérica, en esta parte, en esta entrada a la parte del continente suramericano. Bendecidos, el Señor queda con ustedes y les ministra en sus corazones y en sus vidas acerca de toda esta riqueza que Dios nos permite compartir. Nos vemos entonces el miércoles a las 7:30 de la noche en Embajadores de Reino con todos ustedes para seguir aclarando conceptos y seguirnos edificando. Y se ven con nuestra hermana Liliana Cardona en Mujeres de Avance el jueves a las 7:30. Ella envía el link y les hace saber a ustedes oportunamente cómo van a hacer para tener esta clase con ella. Y el sábado nos vemos con los estudiantes de tercero y de quinto semestre que van a iniciar en este 2026. Finalmente nos vamos a ver. Mucho orden, mucho cuidado. Lean lo que estamos publicando en el chat de Eje 25 y Eje 24 para que se enteren, por favor, y tengan la información al día y puedan cumplir con lo que allí se ha colocado, ¿sí? El Señor les acompaña. Hasta pronto y muchas gracias.